Un cordial saludo al noble pueblo salvadoreño, mi pueblo. Los problemas nacionales se han agudizado permanentemente a través de la historia y a veces a pasos agigantados. Esto, sin embargo, no es únicamente local, no es un problema específico de El Salvador, sino que tiene dimensión mundial. Pasa en todos los países. Y tampoco es causa de este gobierno. Ha sido causa común de todos los gobiernos de turno, incluso a pesar que esa propaganda masiva, insidiosa y constante que empezó desde el mismo día de la toma de posesión del actual gobierno, el 1 de junio del 2009, que todas las culpas le echan al actual gobierno. El pueblo salvadoreño, especialmente de las clases más pobres, en un gran porcentaje, siente que la ayuda social del gobierno ha paliado sus necesidades. La propaganda le resulta así negativa y no creíble. Pero también sobre ello, la propaganda negativa se magnifica de parte de los opositores, hasta el punto de acusar que se trata de un despilfarro de las finanzas públicas, la ayuda social e incluso el vaso de leche para los niños. Si el pueblo salvadoreño fuera más solidario, sentiría con mayor desprecio esta desfachatez, señalada sobre todo por aquellos que no solo tienen de todo, sino de que les sobren demasía. Hay un precepto religioso de que nadie puede dormir tranquilo si es un verdadero creyente, si su prójimo no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Alguien puede incluso insistir que trabajen, pero las condiciones no están preparadas para que todos tengan un trabajo digno, sobre todo que el neoliberalismo pondera proteger más al fuerte para que produzca más. E incluso se estiló en el pasado que al producir el rebalse producido iba a llegar a todos los pobres. Esto fue ya demostrado que era totalmente falso. Los embalses nunca rebalsaron, porque la eficiencia capitalista ordena que en caso de producir más, se hagan embalses más grandes. En el caso hipotético de las condiciones del mercado logren llenarlo, si acaso lo logran, el principio fundamental es la ley del más fuerte, que tiene categoría en el neoliberalismo de un 10º mandamiento. Si el rebalse fue descartado por ser evidentemente falso, todavía se usa otro paradigma, parodiando la frase del filósofo chino Lao Tse, que es mejor enseñarle a pescar a alguien que regalarle pescado. Eso evita la asistencia social, pero mientras tanto tampoco se le enseña a pescar. El sistema es evadir la responsabilidad, cuando lo correcto es enseñarle a pescar y mientras aprende regalarle pescado. El problema se complica cuando tampoco se desea que el Estado intervenga y cuando lo haga, solo sea para favorecer a las grandes empresas. La teoría del mercado autorregulado tiene su dosis de certeza, hay que aceptarlo, pero es un estado ideal y carece de significado real porque los grandes, los de afuera y los de adentro, dominan el mercado y lo desregulan a su conveniencia. Ya que hablamos de pescado antes, mencionaremos otro concepto. Un mercado es como el mar, donde los peces grandes se comen a los chicos. O como lo decía otro estadista, el neoliberalismo pondera la libertad y la individualidad. Ahí todos andan libres, hasta los pollos y las gallinas, pero también la zorra. La ayuda social es necesaria y los países como el nuestro necesitan aumentar la asistencia social, no restringirla. El otro problema consiste en que cuando se necesita austeridad, cualquier gobierno que llegue tiene que aplicarla, pero dependerá de qué clase de gobierno sea, el rubro donde la va a aplicar, de acuerdo a sus principios. Un gobierno neoliberal siempre reduce o elimina los subsidios populares, congela salarios, reduce plazas, aumenta el IVA. La ayuda milmillonaria va a las empresas más fuertes, empezando por los bancos y las aseguradoras. Grava la canasta familiar y reduce prestaciones laborales que le han costado a los trabajadores años conseguirlas. Un ejemplo real y reciente fue Rajoy en España. Hizo todo lo anterior e incluso muchísimo más, pero todo en la misma línea. Y para aquellos que digan que España es un país del primer mundo, o quizás ahora debatiéndose entre el primero y el segundo, y por consiguiente diferente al nuestro, podemos puntualizar otro ejemplo. Honduras, recientemente, Lobo, a punto de irse, y Hernández, el nuevo presidente electo, acordaron juntos, siendo del mismo gobierno, medidas antipopulares de austeridad. Para empezar, subieron el IVA del 12% al 15%.
y le subieron impuestos a los alimentos exonerados, incluyendo la canasta básica exonerada del pueblo hondureño, que automáticamente subió de precio y se volvió todavía más inalcanzable a la mayoría del pueblo pobre de Honduras. Esto no es cuestión, eso sí, de malos sentimientos. Esto es cuestión de sistema. Los gobiernos de derecha, llámense republicano en Estados Unidos o Rajoy en España o Lobo Hernández en Honduras, hacen eso porque es parte de su doctrina económica neoliberal. Para ello esto es natural y válido. No niego que a mediano plazo esto incluso puede llegar a generar, aunque no necesariamente lo haga, pero sí puede llegar a generar un aumento del Producto Interno Bruto. Pero eso no es suficiente si no lleva adicionada una política social de apoyo popular. Si no, ese progreso económico se concentra en pocas manos, generalmente los históricamente dominantes o los mejor conectados, y tal vez el proceso neoliberal repetitivo en casi todo el mundo se nota en un resumen: los ricos más ricos y los pobres más pobres. El otro problema que se presenta y se repite en nuestro país como un paradigma viejo pero que se sigue martillando es el aumento de la deuda externa, de la cual se culpa solo al actual gobierno, y dicen incluso que este es el gobierno más endeudado de la historia, pero lejos de explicarlo, se pretende confundir. Óigase bien, todo gobierno tiene una deuda externa mayor que la anterior, todo, porque los nuevos empréstitos se suman a los históricos. También los problemas son acumulativos, sumándose los nuevos a la suma de los problemas anteriores. De esa forma, en el próximo gobierno, sea el que sea, se sumarán los nuevos empréstitos a la deuda histórica vieja, la deuda externa total de los gobiernos sumados anteriormente, y la resultante siempre será mayor. El nuevo gobierno será también el gobierno más endeudado de la historia. Aunque no le agrada a algunos el presidente Mauricio Funes, tiene una alta popularidad. La mayoría del pueblo pobre siente que la labor del presidente, a pesar de los problemas, es aceptable. A esto quisiera hacer varias acotaciones. El nuevo gobierno tiene que seguir con los subsidios populares, pero debe también incorporar a la clase media, ya que realmente ellos sí han sentido la dureza de la crisis. Las medidas sociales han favorecido a las clases populares, pero la clase media ha quedado rezagada. Para alguien que maneja su presupuesto con una hoja de gastos y con cantidades ajustadas, cualquier aumento del costo de los bienes y servicios les desequilibra el presupuesto, debiendo eliminar primero los gastos superfluos y luego hasta gastos necesarios. Tomar medidas para no gravar a la clase media y que recaiga el esfuerzo mayoritario sobre los que tenemos más debe acompañarse con mejorar la inversión de los recursos, eliminar la corrupción y evitar la evasión fiscal, sobre todo de algunos grandes, no ir a la casa de los microempresarios, para que aumenten la base tributaria. Además de eso, las metas exigidas por el Fondo Monetario Internacional pueden cumplirse sin seguir sus recomendaciones puntuales. Lamentablemente muchos profesionales, incluso en el mundo, siguen al pie de la letra las recetas internacionales, sin percatarse que estas no son nunca realizadas dentro de las condiciones específicas de cada país, y que incluso para hacerlas ni siquiera toman en cuenta nuestra propia existencia. Para esto no se necesita conocimientos teóricos, ni títulos universitarios, sino que una gran dosis de agudeza política. Se me puede decir que hay que sacar los recursos de algún lado, claro, pero hay que considerar que hay suficientes exenciones, exoneraciones y subsidios para la clase pudiente por valor de miles de millones de dólares, de los que se puede obtener un pequeño ajuste sin dañar el patrimonio de nadie, sino un poco de la riqueza superflua. De eso no se dice nada, solo del vaso de leche y los uniformes escolares, etcétera. Siempre los pobres señalados. Que el gran capital se molestará y que los medios los desprestigiarán, y no ya lo están haciendo, pues. Y lo seguirán haciendo aunque el gobierno le duplicara los subsidios. Y quiero insistir en esto: la crítica destructiva y exagerada de los grupos de poder contra el actual gobierno no es fundamentalmente económica, sino que política. Y esta no cederá hasta que retomen el poder. O se aburran de perderlo, tal vez con un nuevo descalabro electoral. Si retomaran el poder, seguirán criticando. Cuenten con ello.
y lo harán con mayor fuerza, y dirigida contra sus enemigos puntuales con mayor fuerza todavía, y en esa ocasión como un caso de venganza política, incluyendo en ella actos históricos pendientes de pasar la factura. Así que hay que actuar de acuerdo a la verdad y a los principios, sin preocuparse quién se enoje por ello. Lo repito, los que tenemos más debemos de pagar más. Y esto no lo dijo Chávez, ni Castro, ni Ortega. Lo dijo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta. Con una propaganda hábilmente dirigida por los medios, los tanques de pensamiento y un porcentaje de la sociedad civil consecuente, es fácil echarle la culpa al gobierno de turno de todos los males acumulados en el pasado, sumándole a sus errores todas las culpas anteriores. Eso pasó en España y la derecha retomó el poder. Sin embargo, a los pocos meses se vio la realidad. El recorte de más de 167 subsidios populares y contando. España quiere normalizar la deuda y casi lo logra, pero a expensas del pueblo trabajador. Y no solo manteniéndolo, sino que incrementando los subsidios a las grandes empresas, incluyendo el rescate millonario de los bancos. La subida del IVA fue también casi inmediata, como en Honduras, y eso le pasa a los pueblos por no tener memoria histórica. Los problemas que padecen las naciones se desarrollan en parte por la importación de los mismos. Crisis del dólar, crisis del euro, encarecimiento de las materias primas, escasez y alto precio de los alimentos, petróleo elevado, cambio climático, etcétera, y además, si se le suman los problemas heredados producidos por gobiernos anteriores. En el caso de El Salvador, dolarización, privatización de las pensiones, dejando al gobierno sin ingresos y con la mayoría de gastos, y a las administradoras privadas de pensiones con pocos gastos y con la mayor parte de los ingresos, a la par de la desaparición de los fondos históricos del sistema estatal anterior, y que estaban guardados en el Seguro Social y que desaparecieron todos durante la nefasta administración de Romeo Majano Araujo en el gobierno de Cristiani. Fuera de ello, la privatización onerosa de los recursos del Estado, haciendo contratos onerosos, la entrega de monopolios a privados, subsidio a las grandes empresas monopólicas y para suavizar el precio de los servicios puestos por ellos. Dar también el Estado tiene que subsidiar con mayores egresos. La privatización bancaria, sin pago de impuestos, y el manejo de los bancos con exoneración fiscal. Entrega del señoriaje, casi no se dice nada de eso. O sea, liberar la importación de petróleo y dejarle la ganancia a las petroleras que se hizo en el primer gobierno de Arena de Cristiani. Malas negociaciones internacionales, pago oneroso del café a $2.50. Mientras los beneficiadores exportadores lo vendían primero al paralelo 4.10, que llegó hasta 8. Abandono del agro, disminución de aranceles, sin beneficio popular, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estas medidas que hay que cargarlas con ellos, que vienen desde el pasado, se agravan si no se sobrellevan con eficiencia por las políticas locales o por los políticos de turno. Hay que ser claros en eso. Somos un país pequeño, endeudado, deforestado y totalmente emproblemado. Necesitamos negociar y ser amigos de los Estados Unidos. Esto es absolutamente necesario, aunque debemos tener la suficiente entereza de no ser serviles con nadie y tener relaciones amistosas con todos los países del mundo. Hablar como Venezuela, por favor. No tenemos ni el tamaño, ni la riqueza, ni la lejanía, ni la parcial independencia de Venezuela, y tampoco tenemos petróleo, ni dinero, ni ningún material estratégico. Hablar con Venezuela, esa es otra cosa. Y tenemos que negociar también con ellos, que aquí se implantará el socialismo del siglo XXI, otro paradigma de moda, un socialismo del siglo XXI como Venezuela. Este es un paradigma sin existencia real, pero dispuesto a meterle miedo al pueblo. Ningún gobierno salvadoreño podría implantarlo acá, aunque quisiera. Esto es un silogismo matemático y financiero exacto. El socialismo, aclarando, busca controlar los medios de producción por el Estado, y para eso se requiere nacionalizar las empresas privadas, al menos las estratégicas. El socialismo del siglo XX las expropiaba y no las pagaba. El del siglo XXI las paga a valor contable.
El Salvador no puede nacionalizar empresas. ¿Con qué dinero? Y el socialismo del siglo XXI de Venezuela es solo de Venezuela. Por otro lado, El Salvador necesita potencializar a la empresa privada, pero cierto grado de intervención estatal se necesita para que evite los abusos, las tarifas onerosas y la evasión fiscal. Pero nadie pretende nacionalizar a las empresas, solo controlarlas. No se puede nacionalizar. Muchos están buscando la quiebra del gobierno para luego tomarlo aunque sea en pedazos. A ellos, aparentemente, no les importa que el pueblo sufra. No debemos permitirlo. ¿Que hay errores en el gobierno? Claro que los hay. En todos los gobiernos hay problemas y errores, pero tenemos que señalarlo con crítica constructiva, presentando soluciones y aceptando lo bueno y señalando lo malo, no que todo está mal. Hemos dicho que se necesita buscar la autosuficiencia alimentaria y este gobierno, con la ayuda adicional de Alba Alimentos, algo está haciendo al fin. Pero la crítica destructiva por ello es abundante. Alba se presenta como el demonio. Y lo primero bueno que hizo fue ponerle competencia a los capitales monopólicos y oligopólicos tradicionales. Eso, lo que hay ahí es miedo y envidia. Miedo a que lo superen y envidia a que otro lo haga y que gane también. Me extraña, cuando siempre han sido los adalides de la libre competencia. Sin embargo, la lucha anti-Alba no es de toda la empresa privada, ni siquiera de la mayoría. Es solo del gran capital, de la cúpula empresarial y de los representantes más chillones. En una reunión reciente de Coexport hice una encuesta con 32 exportadores que estaban allí. 24 estaban a favor del Alba y 8 en contra. Una relación exacta de 3-1 a favor de Alba. La mayoría de empresarios no la ven como una competencia, sino como un socio estratégico que los puede salvar. Y algunos ya fueron salvados de la voracidad de los bancos. Debemos tratar con sutileza de no ser totalmente sumisos a los dictados internacionales. Debemos fomentar la originalidad y la autoestima y aprender a negociar con los grandes, tutear a los medianos y pequeños, llámese países, organismos internacionales o transnacionales o incluso el gran capital local. Por otro lado, es necesario revisar la posibilidad de entrar a Petrocaribe, que es una alianza comercial de venta de petróleo y petroquímicos con Venezuela, con amplias facilidades de pago, similar como se hizo en el pasado en el Acuerdo de San José, donde se incluía a México y Venezuela. En Petrocaribe ya se encuentran incluidos Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua, y Costa Rica lo solicitó con el presidente Arias, aunque la actual presidenta lo ha suspendido para su estudio. Nosotros ni siquiera lo hemos intentado. Mejor Estados Unidos negocia petróleo y gasolina con Venezuela. Somos, al menos en este caso, el gobierno más de derecha de Centroamérica, e incluso más que los Estados Unidos. ¿A qué tanto temor entonces? La crítica destructiva aparenta ser así un artificio mediático con el objeto de retomar el poder. Gracias a Paco Flores, no tenemos moneda. Dolarizamos nuestra economía, aunque se ofreció el bimonetarismo y así nosotros estamos siguiendo los vaivenes y enormes problemas de los Estados Unidos, que puede imprimir su propia moneda, nosotros no, y jugar con su propia política monetaria que nosotros carecemos y que también nosotros debemos de seguir, como un vagón destartalado al final de la locomotora, unido a lo que la locomotora quiere hacer, incluso tirarse al precipicio. Gracias, Paco. Seguimos enfrascados señalando y discutiendo la defensa de la democracia. Y los problemas que se avecinan ni los consideramos, ni mucho menos nos preparamos previamente para soportar el impacto. No prevenimos nunca y por lo tanto siempre tenemos que lamentar. Y solo actuamos o intentamos actuar hasta que el problema, convertido en tragedia, lo tenemos encima. El problema se agudizará enormemente en los años subsiguientes. Gane quien gane. Aún más, si la forma tradicional de pensar y actuar regresa aplicándose a la hora de gobernar. Sería peor entonces cuando la táctica política se vuelva política de Estado. Si esto ha sido así permanentemente, no podrá hacerlo en el futuro, o al menos no deberá hacerlo. Gane quien gane, porque nuestro país ya no tendrá ningún margen de maniobra. Muchas gracias.